Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Les saluda su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 18 de septiembre del 2023. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos nutramos, nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestro paso, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que están mirando este video en este momento, a los que van llegando, a los que están aquí presentes. Le deseo para ustedes lo que dice en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 23, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Allá en Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice que cuando nos nutrimos de la palabra del Señor y la guardamos en nosotros, la guardamos en nuestro corazón, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Entonces dejemos, mis amados hermanos y hermanas, que la palabra de Dios, como dice en Colosenses 3:16, habite con nosotros con toda su plenitud y que nosotros busquemos hacer cuál es la voluntad de Dios, como dice en Efesios capítulo 5, versículo 17. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole: este hombre se merece que le hagas ese favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijera: Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. Lo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le ordeno a uno, vete, va, y si le digo a otro, ven, viene. Si digo a mi sirviente, haz esto, lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle, mis amados hermanos y hermanas, al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros para que seamos capaces de entender, de recibir la palabra de Dios, como dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra viva y eficaz, que es en realidad como palabra de Dios. Digamos juntos: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda confusión, toda indiferencia, toda pereza espiritual. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas
a que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor. Gracias por estar aquí presentes. Hoy estamos meditando San Lucas capítulo 7 del versículo 1 al 10. En el día de hoy vamos a ver algo muy importante que el Señor nos quiere decir a nosotros. Cada evangelio que leemos, cada palabra del Señor que leemos es una carta de amor del Señor hacia nosotros. Aquí vamos a ver la fe de un pagano. ¿Qué puede hacer la fe? Muy importante la fe. Vamos a ver. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaún. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo al que quería mucho. Jesús siempre estaba enseñando. Él nos quiere enseñar a ustedes y a mí todos los días. Cuando nosotros oramos, cuando estamos frente al Santísimo, le presentamos todas nuestras súplicas, ahí nosotros nos comunicamos con Él. ¿Cómo Él se comunica con nosotros? A través de las Sagradas Escrituras, a través de la carta de amor de Él hacia nosotros. Entonces, y dice que había un sirviente que Él quería mucho. Imagínense, un sirviente que Él quería mucho. Ustedes y yo tenemos seres humanos a quienes queremos mucho. No son nuestros sirvientes, pero son nuestros hermanos y le queremos mucho. Mire, y estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera a salvar y salvara a su siervo. Aquí sucede algo muy importante. Miren, el capitán, él tiene un sirviente que está muy enfermo. Pero él envía a unos judíos que son importantes que vayan a Jesús. Aquí quiero que entendamos algo. Algunos evangélicos dirán, yo voy directo a Jesús sin necesidad de nadie, porque 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice que hay un solo mediador. Eso de mediador nos explica ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 6, el siguiente versículo. Mediador significa aquel que murió por nosotros y dio su vida, derramó su última gota de sangre y agua. Ese es el mediador. En este caso podemos ver, y San Pablo nos aclara allá en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1, que es necesario que se hagan rogativas, plegarias, acciones de gracia, que es la misa, la Santa Eucaristía, unos por los otros. Por eso, cuando vamos a misa decimos, quiero pedir una misa por esto, por aquello, para que la Virgen Santísima interceda por mí, en honor a la Virgen Santísima, para que interceda por nuestras necesidades, como intercedió allá en la boda de Canaán, en San Juan capítulo 2, del versículo 1 al 11. Entonces aquí vemos, el capitán, él manda a judíos importantes. ¿Qué nos enseña eso? Que nosotros todos podemos orar los unos por los otros, y Jesús se admira de esa fe. No dice, no, ustedes tienen que venir directamente a mí, no necesitan de nadie más. Jesús se va a quedar admirado de esta fe. Por eso quiero que pongamos aquí atención. Ellos mandan a unos judíos importantes. Ellos van a Jesús. Llegaron donde Jesús y le rogaron. Mire cuán importante. Estos judíos vienen a rogar a Jesús por el sirviente del capitán. Si ven que sí se puede rogar los unos por los otros, algunos dirán, ¿y por qué ustedes tienen a los santos? ¿Por qué? Allá en Hebreos capítulo 13, versículo 7, nos dice que vean la vida de sus dirigentes, imiten su ejemplo. Los santos son personas que lograron su santidad haciendo la voluntad del Señor, y ellos están en el cielo. Apocalipsis 6:9 dice que ellos están en el cielo y están vivos diciendo, Señor, ¿y cuándo vas a vengar nuestra sangre? El Señor está diciendo, espérense un momento más para que se lleguen todos los que tienen que morir como ustedes. Entonces, muy importante, miren, los judíos vienen a Jesús
a rogar por el capitán. Entonces no hay ningún problema cuando nosotros le pedimos a un santo que está en el cielo, como les acabo de mencionar, Apocalipsis 6:9 dice que los santos están vivos, están en el cielo, y ellos pueden rogar, pueden interceder por cada uno de nosotros, por el favor que nosotros necesitemos. La Virgen María puede rogar, por eso decimos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Entonces, porque puede rogar por cada uno de nosotros. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente diciéndole: este hombre se merece que le hagas ese favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Mire cómo esos judíos importantes vienen a interceder, vienen a rogar por aquel capitán y por el cielo del capitán que estaba enfermo. Muy importante para que nos quede clarito y clarísimo, basado en las Sagradas Escrituras, que se puede rogar los unos por los otros. Y aquí contestamos la pregunta de algunos que pueden estar dudosos y decir: ¿por qué tenemos los santos? ¿Por qué? Porque ellos ruegan por cada uno de nosotros. También lo dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, y también en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y 4, dice que en el cielo hay estas copas llenas de oro llenas de perfume, que ese perfume es las oraciones de los santos, y que el ángel de Dios viene, toma esa copa de perfumes, esa copa de oro llena de perfumes, la pone ante el trono de Dios y se levanta como una humerada. Léanlo. Apocalipsis capítulo 3 del versículo 8, Apocalipsis capítulo 8 del versículo 3 al 4, ¿ok? Muy importante eso, mis amados hermanos y hermanas, para que ustedes vean y tengan esa seguridad cuando ustedes rezan el rosario, y deben de hacerlo todos los días, porque la iglesia enseña que familia que reza el rosario, familia que reza unida, permanece unida. En donde se reza el rosario no falta lo necesario. Por eso es importante. ¿Qué hacemos nosotros con la oración del rosario? Pedimos a la Virgen María que interceda por nosotros. ¿Puede la Virgen María interceder por nosotros? Claro que sí. En San Juan capítulo 2, del versículo 1 al 11, ella intercede por los recién casados en la boda de Caná. También en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y 4, nos muestra cómo los santos interceden por nosotros. Así que ánimos, hermanos y hermanas, no se vayan a dejar confundir por algunos falsos profetas que vienen mintiendo, hablando mentiras, y a decir que no se puede rogar los unos por los otros, cuando aquí claramente nos dice la Escritura que ellos rogaron a Jesús y Jesús no les reprochó. No dijo Jesús: dejen que venga él mismo. No dijo así. Mire, llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente diciéndole: este hombre se merece que le hagas ese favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa cuando el capitán envió a otros amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo que entres en mi casa, en mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que digas una palabra y mi sirviente sanará. Mira, aquí lo que decimos en la misa: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Los que van a misa, para sanarme. Si usted no va a misa, hermano y hermana, es necesario que vaya al banquete del Señor, al culmen de la vida cristiana, participe del sacramento de la reconciliación con el Señor y luego participe del sacramento de la Santa Eucaristía, que reciba el pan vivo bajado del cielo, el cuerpo, el alma, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 6:56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces la manera de permanecer unidos a Jesús es a través del sacramento de la Santa Eucaristía. Muy importante. Vamos a ver. Versículo 9. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Si ven cómo Jesús se queda admirado de aquel capitán, que él no fue, pero envió a los judíos importantes, luego envió a otros para que le rueguen a Jesús. Y Jesús se queda admirado de la fe que tienen. Por eso nosotros los católicos
tenemos a los santos que interceden por nosotros. Ya les di la cita bíblica, si desean pueden retroceder el video para que lo puedan volver a chequear. Vamos a terminar con Hebreos capítulo 12, versículo 14, donde dice: procuren la paz con todos y procuren la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. El propósito de cada uno de nosotros en este mundo es que cada día, cada momento, busquemos la santidad. Vayamos descubriendo cuál es ese pecado que nos aleja del Señor y nos alejemos de ese pecado y vayamos encontrando, como dice en Efesios 5:10, que busquen cuál es la voluntad del Señor, para que de esa manera ustedes y yo tengamos una fe firme, una fe que el Señor nos aplauda, que no tengamos una fe nada más de boca para afuera. Yo creo en el Señor, yo amo al Señor, y en el momento de la prueba nos olvidamos del Señor. O que no seamos de esas personas que cuando estamos en enfermedades, cuando estamos en momentos difíciles, ahí venimos al Señor y luego ya nos olvidamos del Señor pensando que solos podemos. Siempre repetimos esta cita, Juan 15:5, el Señor es muy claro, y si ustedes y yo queremos escuchar su palabra, vamos a hacerle caso. Dice el Señor: ustedes apartados de mí no pueden hacer nada, y nada es nada. Pero cuando nosotros nos esforzamos por hacer la voluntad del Señor, el Señor nos dice en San Marcos capítulo 11, versículo 24, lo que ustedes pidan con fe, pídale en la oración con fe y lo recibirán. Entonces el Señor quiere fe de cada uno de nosotros. Ahora, para terminar, ¿cómo podemos nosotros tener esa fe como aquel capitán que él sabía? Jesús es tan poderoso que él no necesita venir aquí, solo con una palabra y ya está. Miren esa fe. Y Jesús se admira. Vamos a leer Romanos capítulo 10 del versículo 14. A ver, nosotros cómo vamos a creer, cómo es el camino de la fe que el Señor espera de cada uno de nosotros. Romanos capítulo 10, versículo 14. Busquen conmigo. Bien. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? O sea, uno para invocar al Señor, para decir, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, tiene que creer. Pero aquí va la segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? Si ven que para creer es necesario escuchar hablar de Jesús. Ahora, pongan atención y sigue. ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien les proclame? Conclusión, versículo 17. Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano, la palabra de Dios. Cada día que nos alimenta, nos hace más fuertes y hace nuestra fe más firme. Si nos hemos preguntado hasta hoy en día, ¿cómo puedo tener una fe más firme? ¿Cómo puedo confiar más en el Señor? Alimentándome de su palabra. ¿Cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en Él de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin que se les predique, sin que se les proclame? Por tanto, dice en conclusión, Romanos 10:17, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Tal vez en su vida o en la mía, esa fe que nos hace falta es porque la palabra de Dios brilla por su ausencia. Nos alimentamos día a día, a veces 3, 4 veces al día. Nuestro estómago que nutre nuestro cuerpo, y cuando nos muramos se van a comer los gusanos. Pero ¿cómo nutrimos nuestra alma? Jesús es bien claro. Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, esforcémonos cada día por recibir la palabra del Señor. Y como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habite en cada uno de nosotros con su plenitud, su totalidad. Y que ustedes y yo
todo lo que hagamos, hagamos en el nombre de nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Siempre les aclaro esto. Alguien una vez me dijo, oh, pero tú quieres ya ser un sacerdote diciendo eso. Esa es una cita bíblica y no está nada malo con leerles una cita bíblica. Eso está en 2 Corintios capítulo 13, versículo 13. Ahí está. Y dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Denle compartir, denle suscribir. Recuerden que los amo mucho en el amor de Jesucristo. Como dice allá en número 624, aprendas esta cita, que le digan eso a sus seres queridos. Números 624. Que el Señor les bendiga y les guarde o les proteja. ¿Ok? Un abrazo bien grande para todos. Como dice en 1 Corintios 16:24, los amo en el amor de Jesucristo.